Bueno, les decía que muchas gracias por la invitación a participar. Muchas gracias, Bettina, por esta moderación. Gracias a Agustín Canzani de la Fundación Liber Seregni, quien me motivó a participar en este evento, aún sabiendo que soy algo renuente a mostrar mi cara y a hablar en público. Pero como militante social y política que soy, aquí estamos, intentaremos hacer nuestra contribución a este intercambio. En primer lugar, decirles que nos juntemos progresistas de varios lugares en torno a pensar la construcción de un proyecto político nos llena de alegría y nos genera un profundo compromiso. El título de este panel, o la pregunta que nos hace en el panel, es si el futuro es volver a la normalidad. Y bueno, yo afirmo que no queremos volver a la normalidad, que la normalidad justamente es el problema. La normalidad fue quien nos trajo la pandemia. Y justamente el gran riesgo de la pandemia es que la nueva normalidad sea la vieja normalidad corregida, aumentada. La vieja normalidad que, como decía Marcelo al principio, llevó a países y sociedades a grandes desigualdades, donde una parte importante de la población no alcanza los niveles mínimos para desarrollarse como persona. Entonces, como militantes de izquierda, como militante progresista, nuestro objetivo es una sociedad de iguales, y para esto es fundamental tratar de que la nueva normalidad no sea la vieja normalidad de las desigualdades, que no sea peor que la normalidad heredada. Y como punto cero, coincidiendo con lo que varios compañeros como Gabriel, Aloisio, Clarisa, todos plantearon, las y los progresistas tenemos que estar vigilantes de que esta pandemia no sea utilizada para reducir los espacios de la democracia, no sea utilizada para destrozar aún más nuestro ecosistema, para recortar derechos, para profundizar la xenofobia, que en muchos países se incrementa, y para normalizar la cibervigilancia de nuestros ciudadanos. Cibervigilancia que, bueno, que de alguna manera nos ha ayudado a estar unidos en esta pandemia, pero que debemos ser vigilantes. Y fundamentalmente, Clarisa también lo nombró, estar atentos a esta creciente sobrevaloración de las Fuerzas Armadas, sumado a que proporciones no menores de ciudadanos, como se puede ver en el Latinobarómetro, ven con simpatía o no tienen mayores problemas en que los ejecutivos resuelvan la gestión sin el contrapeso de instituciones ni de expresiones ciudadanas. De seguir este camino, seguramente nos lleve a la estación de las tentaciones autoritarias, y quienes somos demócratas, quienes amamos la libertad, quienes defendemos a las instituciones y a la separación de poderes, estamos llamados a estar alertas y activos para que estas potenciales amenazas a la institucionalidad no prosperen. Bueno, pensamos nosotros que tenemos dos formas de resolver los desafíos que se nos plantean. Uno es a nivel nacional y otro es a nivel global. A nivel nacional, para nosotros lo más relevante es poner el Estado al servicio de la construcción de sociedades
cada vez más integradas e igualitarias, tratando de que de la pandemia no emerjan sociedades más desiguales de las que teníamos. Y claro, yo tampoco tengo respuestas para todos, pero sí sé que un estado de bienestar con una amplia red de protección social, con un sistema de salud universal, con un sistema de seguridad social que llegue a la gran mayoría de los ciudadanos, con un sistema educativo que apunte a la equidad, con una fuerte estructura de contención de las poblaciones más vulnerables, con un sistema de cuidados que reconozca el derecho al cuidado y, como decía Clarisa, reconozca el trabajo no remunerado que históricamente se le ha asignado a las mujeres. Y vinculado a la cibervigilancia, con una democratización en el acceso a la tecnología y en particular a Internet. Acá quiero hacer un paréntesis para evitar alguna discusión o para provocar alguna discusión. Cuando hablo de Estado fuerte, lo hago desde la convicción de que los tamaños y los elementos de los que los estados se ocupan no surgen de verdades absolutas, sino que se construyen con política y sin duda con un fuerte contenido ideológico. Entonces, volviendo al Estado, en situaciones de crisis económica y desestructuración social como la que vivimos, el Estado tiene un rol clave, por lo menos en 3 aspectos que son en los que voy a profundizar. Asegurar la subsistencia, asegurar los niveles de integración social y mantener viva la economía. Asegurar la subsistencia supone asegurar pisos mínimos de ingreso para satisfacer el acceso a una canasta básica de bienes y servicios. Esto implica un ingreso básico y el acceso a alimentación, a agua potable, a transporte, a atención de la salud, a servicios mínimos para sobrevivir. Porque ningún sector de la sociedad escapa a las consecuencias de la pandemia, pero es indudable que algunos las sufren más que otros. Y en ellos tenemos que poner mayor atención, los estados tienen que poner mayor atención. La dinámica económica recesiva corta siempre por el hilo más débil, por el hilo más delgado, por los trabajadores informales, por los jóvenes, por aquellos que no tienen grandes niveles de capacitación, por aquellos que viven en situaciones de hacinamiento, de viviendas inadecuadas, sin servicios de transporte, sin una buena alimentación. Y vuelvo a Clarisa, y por supuesto a las mujeres. Ahí tenemos que poner un foco, porque en este escenario de pandemia asumimos buena parte de los costos sociales y domésticos que se plantean a las familias. Somos nosotras las que asumimos el agregado de la carga de cuidados que implican las restricciones de movilidad que supone la pandemia. Somos nosotras las que primero aparecemos desplazadas de los lugares de trabajo, del mercado de trabajo. Somos nosotras las primeras que estamos expuestas a situaciones de violencia intrafamiliar que crecen en estos contextos de reclusión. Entonces, ninguna política pública progresista puede prescindir de esto. Nadie podría olvidarlo en la construcción de estas políticas. Y yendo a mi país, quiero decir que algo de esto sabemos. Acabamos de perder el gobierno en manos de una coalición de derechas, seguramente de la peor de los últimos tiempos. Pero durante los 15 años de gobierno de nuestro Frente Amplio, instalamos prestaciones muy diversas y flexibles, que de alguna manera explican, y no de alguna manera, que explican que Uruguay haya pasado tan rápidamente por la fase sanitaria de la crisis. No salimos,
pero la vamos llevando. ¿Por qué? Porque desarrollamos un sistema de transferencias monetarias a los hogares más pobres, porque ampliamos las asignaciones familiares, porque mejoramos la cobertura del seguro de desempleo, porque aumentamos el alcance de pensiones a la vejez, porque pusimos en marcha un sistema incipiente, pero en marcha al fin, un sistema nacional de cuidados, como mencionaba recién, porque desarrollamos un sistema nacional integrado de salud, de cobertura universal, y entre otros, porque creamos paquetes de subvenciones de acceso a la electricidad, al agua potable, a las telecomunicaciones, a Internet, para todos y todas. Y bueno, hoy hablaba de asegurar la subsistencia de nuestros ciudadanos, pero que no alcanza solo con eso. Tenemos que mantener la integración social, subsistencia e integración social. Esto solo es posible si los esfuerzos se hacen en función de una contribución equitativa de toda la sociedad. Los costos de la crisis no lo pueden pagar los más débiles, como pasa generalmente. Este es el momento para que los sectores privilegiados de nuestras sociedades contribuyan efectivamente aportando de acuerdo a sus reales posibilidades. Como lo decían los compañeros recién, América Latina sigue siendo el continente más desigual del planeta. Y no vamos a ganar en integración social si no aseguramos que la distribución del ingreso y de la riqueza sea menos desigual en el futuro. Y el tercer aspecto es el funcionamiento de la economía. Y el Estado debe jugar un rol central en mantener, por un lado, el tejido productivo, pero debe hacerlo estableciendo criterios que permitan combinar producción con empleo y con ingresos, evitando que esto se transforme en una transferencia de recursos hacia los actores más poderosos del sector privado. Blanca, te quedan 3 minutos. Sí, voy terminando, pero fundamentalmente, y lo digo a partir de las enseñanzas que nos dejaron a los uruguayos estos 15 años de gobierno frente amplista, no alcanza con mejorar los indicadores económicos, ni la calidad de vida, ni el acceso a bienes y servicios de los menos favorecidos, si eso no va acompañado de una transformación cultural que priorice valores como la solidaridad, la integración, la cultura del trabajo, entre otros. Mi reflexión final, o casi final, es que la pandemia nos enseñó muchísimo. Entre otras cosas, lo más relevante son las personas, los afectos, que podemos vivir con menos y que la naturaleza lo agradece. Ahora, si como ha pasado en otras crisis, el retorno trata de compensar lo que se perdió, no habremos aprendido nada de esta pandemia. Deberíamos ser los progresistas capaces de implementar nuevos modelos de desarrollo que nos permitan mayor cohesión social y territorial, tener soluciones creativas para enfrentar las transformaciones que el mundo del trabajo, que esta pandemia nos ha demostrado, llegó para quedarse. Los cambios en el mundo del trabajo llegaron para quedarse y han transformado nuestros ámbitos. Perdón, quería decirles algo más y lo omití. Quería decirles que nosotros debemos tener soluciones creativas para enfrentar el mundo del trabajo. Esta forma de trabajar diferente, les decía, ha llegado para quedarse y ha transformado las formas de producción y de vida de nosotros. Y tenemos que ir hacia modelos sustentables, que no nos hagan vivir en ciudades inhabitables ni consumiendo recursos que no nos pertenecen a nosotros, recursos naturales que le pertenecen a las generaciones futuras. Finalizo diciendo, necesitamos una comunidad global solidaria e igualitaria. Ningún país se salva solo de esto. Para enfrentar los desafíos como los planteados,
tenemos que superar la globalización asimétrica. Tenemos que ir hacia una gobernanza global más adecuada. Y para mí, para los Frente Amplistas, la única forma es reconstruir, profundizar alianzas progresistas existentes y las nuevas formas de coordinación que están surgiendo últimamente. Ahí voy por el lado que mencionaba Canese, tenemos que buscar un consenso en todo esto. Y bueno, esta es una tarea difícil, pero no tengo la menor duda que en espacios de intercambios como este vamos a lograr obtenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias de verdad. Y bueno, allí en buena parte de lo que vos decías está quizás la madre de todas las batallas, que es la de la construcción de